no puede haber democracia si no hay una cobertura por lo menos al nivel primario de educación universal. No puede haber democracia. Ha habido aumentos en cobertura, se está trabajando con esfuerzo en aumentos de calidad. Estamos todavía lejos de los países en que tienen unos buenos niveles de calidad en lectura y escritura. No estoy hablando de ciencias profundas ni de ciencias espaciales, no, lectura y escritura. Tenemos todavía dificultades cuando nos comparamos con los otros países, aún países similares a nosotros, en lectura, escritura y en una aritmética básica. Hay un aspecto, por ejemplo, que se está olvidando, y es la necesidad de, aún en la primaria y en la secundaria, de empezar el pensamiento analítico y el pensamiento crítico, que no solamente es lo pragmático, sino también darle valor a las humanidades, a la historia es maravillosa, a la literatura, a las matemáticas, pero yo estoy un poco sesgado en las matemáticas porque soy matemático, entonces, pero parecería que se le quiere dar mucha importancia solamente a lo pragmático. Podemos estar cometiendo un error ahí, Hay que reivindicar lo que muchos dicen el conocimiento inútil, pero es que el conocimiento inútil es el que permite las grandes obras de arte, los cuadros, la matemática, la literatura, la filosofía. Ese conocimiento es el que nos distingue precisamente de otras especies, es ese conocimiento. Habrá algo más inútil que un atardecer, pero habrá algo más bello. Entonces hay que reivindicar ese conocimiento que es el ascenso, y utilizando tal vez el ascenso del hombre. El ascenso del hombre es ese conocimiento humanístico, científico, por supuesto a los niveles que son. No es poner a unos niños, a unos jóvenes, a que tengan el rigor, por ejemplo, de un científico que está haciendo un postdoctorado, no, pero irles enseñando ese camino de un conocimiento, de un rigor, de un pensamiento crítico, de que es posible demostrar teoremitas de geometría, por ejemplo. Entonces, que el muchacho se dé cuenta que puede sustentar sus argumentaciones en base a las demostraciones. Eso lo hemos estado olvidando un poco. Y yo diría no solamente en la educación primaria y secundaria, a veces en la educación universitaria. A veces el pragmatismo nos está haciendo olvidar de la importancia de preservar, mantener y expandir un legado cultural. En Colombia no le hemos querido dar la importancia que tienen algunas profesiones, que son fundamentales. Y voy a decir, el educador o el maestro, el político y el militar, por ejemplo. Muchas veces las clases altas han desdeñado esas tres profesiones. Y hoy se quejan de que en esas tres profesiones no está lo mejor del país. Entonces, si se reivindica como debe ser, es que son importantísimas. Son importantísimas. Es importante que las clases colombianas entiendan de que la labor de un profesor de preescolar es mucho más importante aún que un profesor de doctorado. Pero no, les parecería extraño que el hijo quiera decir yo quiero ser profesor. No le hemos dado la importancia, el reconocimiento social, la palmadita en la espalda a quienes han optado por una de las profesiones más importantes, que es la de profesor. Los países que han desarrollado buenos sistemas educativos, ¿cómo lo han hecho? El profesor es la persona en su grupo social más respetada. ¿A qué no le hemos dado eso? En los últimos años, por ejemplo, se ha querido
por este pragmatismo, dejar de lado, nuevamente por ejemplo, lo que uno llamaría la belleza en las ciencias naturales y en la matemática. Y estoy hablando de la matemática de bachillerato, ¿no? Entonces, no, lo importante es que rápidamente sepa calcular un área, un volumen, no. Y nos olvidamos, por ejemplo, de que esta geometría, por ejemplo, de Euclides, es de las pocas posibilidades que tiene una persona que después no vaya a ser matemático profesional de conocer el método deductivo, de conocer el método argumentativo. Por eso, como esto lo vamos desdeñando, no es de extrañar que muchas veces cuando uno lee medios de comunicación o oye personas que tienen capacidad de dirección, que cometen errores de silogismo que asustarían a cualquiera. Hemos descuidado esa parte, hemos descuidado el análisis lógico, hemos descuidado el método deductivo en aras de lo útil e inmediato. Yo le diría, por ejemplo, ahora a un joven que esté terminando educación media, el conocimiento es lo que lo va a hacer más feliz como persona. No solamente cuando ya tenga la edad madura, sino aún en su propia juventud. Hay algo, por ejemplo, que se estudia ahora, que se está estudiando mucho. Cuando una persona aprende algo, entiende algo, el cerebro empieza a descargar una droga potente, endorfinas, y encuentra satisfacción. Es una forma de encontrar satisfacción, aún satisfacción sensorial, es conocer, entender. Lo planteaba, por ejemplo, en el Renacimiento lo planteaba Galileo. Decía, cuando yo veo un fenómeno de la naturaleza y encuentro la ley de ese fenómeno de la naturaleza, tengo el mismo conocimiento de ese fenómeno del que tuvo el Dios creador. Y para no asustarnos, la matemática y la física que conocía Galileo no estaba superior a la de un muchacho que está terminando bachillerato. Aún más estaba inferior, porque el desarrollo se produce después.